Nuestra siguiente lectura es de la obra La visita de Steve Prefontaine, la obra más reciente que publicamos con Par 3 Editores. Esta historia lo que busca es hacerle un homenaje al espíritu de Steve Prefontaine, un espíritu que viene a visitar a nuestro personaje principal en esta obra exquisita. El personaje se llama Lemuel. Lemuel, como en La burla del Supremo, tienen una historia que surge en México, por el arraigo tradicional a la tierra y por el valor de esta tierra. Porque pensamos que hay una avidez importante de plasmar toda una cultura, toda una cosmovisión y de lo que representa el país hoy por hoy en México con una cultura milenaria. Sería muy interesante que un personaje de América del Norte que habla en una lengua inglesa, después de que trasciende la vida, después de un terrible accidente que culmina con su existencia, venga a visitar a uno de los personajes que crecen en esta tierra. ¿Por qué? Porque comparten una misma pasión, porque comparten esa pasión por el deporte, por correr. ¿Qué experimentas cuando corres? El propio Steve Prefontaine, a quien se honra con esta obra, dijo alguna vez que una carrera, correr, es una obra de arte que mucha gente puede ver y que se puede ver afectada de múltiples maneras, de muchas maneras, de la cual ellos pues tal vez no puedan entender o de la cual ellos puedan resentir una enorme experiencia que les va a hacer albergar o ir a experimentar profundidades de su alma nunca antes sentidas. En tiempos de consumismo y democracia, así comienza este libro. Érase una vez un hombre que nació bautizado con el nombre Lemuel, hijo de Francisco y Magdalena. Su origen estaba en el país de Frida Kahlo y Diego Rivera, en la leyenda de Pedro Infante, en la historia de la revolución institucional, en la ciudad más transparente de Carlos Fuentes. Lemuel, como todos, debía estudiar porque desconfiaba de sí mismo y no sabía qué hacer en el mundo de las cosas. Tenía 3 hermanos menores, un hombre llamado Isaac, que era 4 años menor que él, y 2 hermanas gemelas 10 años más jóvenes, cuyos nombres eran Ana y Genoveva. Eran una familia integrada por 6 individuos, el hombre, la mujer y sus 4 hijos. Lemuel nació con mucho miedo en el mundo de las cosas. Así comienza esta historia, que no solamente plasma a través de las letras, a través de esta narración, la visita de un espíritu aquí a una tierra con otro lenguaje, un lenguaje que no pertenece a esta madre lengua de la cual él hacía uso cuando tenía esta experiencia de vida. Ahora como espíritu viene a impregnar nuevamente de pasión, de enorme fulgor, de éxtasis, la persona, la carne de este personaje que se llama Lemuel. Y a su vez también se cuenta una historia de amor donde plasmamos distintas ideologías que se van a venir a encontrar. Se pueden erradicar por un mismo fin, por el amor. ¿Qué pasa cuando 2 personajes están defendiendo ideologías distintas, de espectros contrapuestos, de sistemas contrapuestos, que vienen a incidir pues en separar esta intención de amarse entre un hombre y una mujer, pero que defienden ideales opuestos y donde sus propias labores profesionales separan, marcan una línea donde no puede transitar el amor, donde los divide y entonces concebimos esta tragedia, esta enorme tragedia donde las personas en este sistema de las ideas, de las instituciones, dividen el sentimiento más puro que es el amor. Y así podemos darle paso a la lectura de otro de los pasajes de este libro, donde tenemos la capacidad de ver en estas palabras sentimientos, emociones que viven en nosotros, que padecemos. Porque ese es el arte de la lectura, escuchar en la voz del otro aquello que está en nosotros, reconocernos en la voz del otro, reconocernos en la cosmovisión del otro, reconocernos en esta construcción literaria de una narración como puede ser
este libro que alberga y que trabaja por múltiples situaciones, por la situación emocional, la situación de pareja, la situación profesional. Un libro donde vamos a dar paso ahora sí a leer otro de estos pasajes. Lemuel pensaba en su historia y su mente se vaciaba. Todo quedaba en blanco, albergando paz y volviendo a nacer. Solo así se calmaba, corriendo y pensando en su próxima competencia. Alejandra anunció su nuevo noviazgo después de terminar con su pareja anterior. Una relación frívola por culpa de la distancia y las diferencias en los intereses. Publicaba a través de sus redes sociales lo que según ella describía en todos sus relatos y fotografías eran los mejores días, 1 millón de momentos felices con su nuevo amor. Y todo seguía igual en casa de Lemuel. Corrió y compitió en todo lo que pudo porque era su única salvación. Nuevamente tenía que regresar a la competencia. Buscó desesperadamente espacios para medir su fuerza, pero ya no tenía pasión. Corría con mucha pesadez, sin confianza, sin ganas de ganar, sin ganas de poner a prueba los límites de su corazón. Francisco estaba feliz, como siempre. También disfrutaba competir, ir a carreras y ya era mejor corredor que Lemuel, quien corría lento y dejaba que su padre le ganara, y eso irrumpió en su orgullo. Tuvo enojo y odio. Ya no se perdonaba ser tan lento y ser un tipo al que no le importaba la victoria. Pero no podía resarcir sus sentimientos porque él era el responsable de sus pérdidas y los malos entrenamientos, de su ocio y mala alimentación. Aún así, buscaba competir. Cerca de su hogar existía una gran montaña que parecía en algún momento de la historia había sido un volcán. Era la gran prueba para muchos. Contaban que los atletas más experimentados no podían con la cuesta de esa montaña en particular. De chico, Lemuel subía algunas veces, pero nunca en competencia. Ahora se había organizado una nueva competencia. Se inscribió solo. Su padre y hermano no competirían. El monte miraba con indiferencia la pequeñez de Lemuel. Había poca gente que había asistido. Era un lugar alejado de la civilización occidental. Ahí todavía reinaba la calma y no existía contaminación de ninguna índole. Era un pueblo fantasma abandonado a orillas del monte porque las personas se habían ido a los Estados Unidos a buscar el sueño americano. Dieron el disparo y Lemuel salió corriendo a tope, siendo el primer lugar. El primer 1,5 kilómetros era relativamente fácil. Hasta la punta eran 5 kilómetros y Lemuel pensó que podía escalarlo en tan solo media hora. Pero estaba muy equivocado, no tenía idea de cómo la cuesta del monte tronaba a cualquier superhéroe. Historias sobre correr, historias sobre el reto y el esfuerzo que puede hacer el cuerpo humano, de eso trata esta historia. Y muchos de los personajes que pueden tener la satisfacción de entrenar en grupo pueden verse reflejado aquí. Porque es una historia donde el motor del miedo, el motor de la ansiedad, los motores que afectan el alma, son usados para impregnar esta energía, para darle causa a una fuga que está trastornando nuestra personalidad, a una fuga de energía que está carcomiendo el alma y el espíritu, sin darnos paz. A veces ese tipo de ejercicios, correr, hace que te impregnes de energía, pero lo que está pasando realmente es que la estás desperdiciando. ¿Cómo recuperar esta energía, reciclarla y hacerla una energía óptima que te lleve al punto de experimentar los límites de tu corazón, de arrojarnos a la fuerza óptima de competir y de llevarnos al éxtasis, a esta enorme amalgama de fuerzas energéticas que nos hacen padecer una experiencia inolvidable de sentir, de disfrutar nuestro cuerpo ahora que existimos, ahora que tenemos vida? Vamos a darle paso a otro pasaje y después entonces los dejaré con esta presentación que realizamos en la Feria Primavera de Letras, presentando estas dos obras, donde emitimos algunas ideas, emitimos algunas palabras y donde intercambiamos ideas con personajes del público. Que el mar es Dios, destino, origen y final. El mar le decía a la mente de Lemuel las cosas por hacer. Gritaba al corazón de Lemuel que Alondra era su amor, que le extrañaba, que en esos precisos instantes también pensaba en él. Solo ella, solo Alondra, era la imagen femenina en su mente mientras se adentraba en el mar.
nadando en el océano en mar abierto, en la naturaleza infinita, sin ningún destino por delante, con la única premisa de salir a respirar, de recuperar las ganas por volver a la tierra. Todas las mujeres de las cuales se había enamorado desaparecían a cada brazada. Con cada esfuerzo del cuerpo por seguir avanzando, solo Alondra era el eco del mar. La manifestación del cielo con el mar, el océano, las gaviotas volando por las nubes. Ella estaba en los diferentes matices del mar, en su sabor. Alfredo había dicho que Lemuel vería las cosas con más claridad. Después de que bendijo su vida, limpió su aura y cantó su buena aventura. La magia siempre lo proyectó como un hombre de valor que encontraría a su alma gemela. Lemuel sabría quién sería la mujer indicada para amar. Tal vez era que había fijado su atención en la belleza de la claridad en el alma de Alondra, en sus ojos que pregonaban la necesidad del amor del joven aventurero. Era ella y solo ella con quien podría congeniar la belleza de compartir, de apreciar las expresiones de sus pensamientos, de la valoración por conformar una familia, compartir sonrisas y logros, independientes pero de la mano, siempre juntos en lo espiritual, unidos en la fuerza de los cuerpos. Lemuel no dejaba de soñar, era el refugio donde encontraba a Alondra, escondida de la vida real por la frustración de no haber conseguido el poder. Es curioso cómo la vida pone en su lugar y ordena las cosas. Alondra y Lemuel no podían estar juntos porque de lo contrario crisparían el balance y el equilibrio de la lucha de fuerzas. Estaban en distintos bandos, cada uno en su propia defensa. Y a pesar de desearse y quererse, no podían estar tomados de la mano. Las ideas los separaban. Lemuel recordaba la historia de la humanidad dividida por ideologías, en pocos casos reunida por el amor. Los dejamos con esta presentación en el marco del festejo de las letras, dado aquí en un 20 aniversario por fomentar la lectura en Ciudad de Cortázar, Guanajuato.